Bien, hermanos, hemos tenido una primera lectura en Génesis 11, del 1 al 9, Génesis 12, del 1 al 9. Ahora vamos a hacer una pequeña lectura introductoria en el libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Gracias. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? ¿Qué sucede en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? Versículos del 1 al 13. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Amén. Vemos aquí un común denominador, tanto en Génesis 11, las lenguas, los idiomas, y en Hechos 2, las lenguas, los idiomas. No entraré en detalles, pero los idiomas a las lenguas a las que se refiere son las lenguas de las personas de estas regiones que se mencionan a continuación. ¿Sí? Y en Génesis 11, antes había una sola lengua. Una sola lengua para todos. Entonces, hay una relación. Todo lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento tiene una relación en el Nuevo. Tiene un cumplimiento. ¿Sí? Y hoy vamos a ver una relación que hay entre Génesis 11 y Hechos 2. Pero antes de eso vamos a ponerlo en oración. Señor Dios Todopoderoso, queremos acercarnos a tu palabra con total reverencia, con humildad, reconociendo, oh Señor, que tenemos limitaciones. Necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto para comprender tu verdad y tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, que podamos comprender el texto de hoy, que podamos ser edificados, Señor, y poder luego edificar a otros con lo que aprendamos hoy. Pasa tú delante, Señor, que no sea
lucubraciones del mensajero, que no sean ideas propias, sino que, Señor, sea tu santa y bendita palabra, la cual transforma vidas y corazones, Señor. Te damos la gloria y te honramos por tu palabra, la cual es verdad y permanece para siempre, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bien, al final del capítulo 10, leíamos que los hijos de Noé se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio, ¿no? Dios le dio a Adán y a Eva, le dijeron: poblad la tierra y sojuzgadla. ¿Os acordáis? Génesis. Poblad la tierra y sojuzgadla. Poblad la tierra y sojuzgadla. Vino, el hombre se corrompió. Hechos 6, Génesis 6, el diluvio. Dios escogió a Noé, sus hijos, su familia. Empezaron nuevamente a poblar la tierra. Y aquí en el capítulo 10 dice que no sabemos si es por orden de Noé. Lo que sí sabemos que era orden de Dios que poblaran la tierra. Y dice que los hijos de Noé se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio, es decir, estaban distribuidas en tribus distintas. Lo podemos ver en Hechos, en Génesis 10. En tribus distintas, y estaba decidido, como he dicho, ya sea por disposición de Dios o por Noé, o por un acuerdo entre ellos, da igual, porque cada camino tenían que seguir cada una de las tribus. Es interesante que siempre se van más allá de Oriente, más allá, se van alejando de Dios, se van alejando de Edén, ¿sí? Se van alejando de Edén, pero llega un momento que parece ser que los hijos de los hombres no estaban muy dispuestos a dispersarse a otros lugares diferentes, ¿no? Más distantes, más lejos. Y el capítulo 11 nos muestra más de lo que podemos apreciar a simple vista. El capítulo 11 de Génesis nos muestra más de lo que podemos apreciar a simple vista. Nos muestra una guerra que se está llevando entre el reino de Dios y el reino de los hombres. A ver, no quiere decir esto que el reino de los hombres tenga mucho que hacer delante del Dios soberano, el reino de Dios. Pero de ahí está el orgullo y la insensatez del hombre. El orgullo y la insensatez de los hombres, no solo de esa época, sino incluso en esta misma época. Y nada detendrá el plan de Dios, hermanos. No hay ni criatura, ninguna de forma angélica o terrenal, arriba en el cielo o abajo en la tierra, y ni debajo de la tierra que pueda doblegar la voluntad de Dios. No hay nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda doblegar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir para la gloria de su santo nombre, porque Dios es soberano. Pero vemos que lo que pasó en Génesis 3, con la caída, donde el hombre quería ser autónomo, independiente, soberano, ¿sí? Vemos aquí que también se vuelve a suceder. Vemos un tufillo a la serpiente por aquí también, ¿no? Dice aquí Génesis 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, ¿no? Y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, se estaban alejando de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cómo sabían que estaban haciendo mal? Hagámonos el nombre, porque como Dios dijo que tenían que poblar la tierra, nosotros no queremos poblar la tierra. Nosotros queremos estar aquí, en la llanura de Sinar.
Por lo tanto, para que no se nos olvide, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, que era la orden de Dios. Sojuzgar la tierra, poblar la tierra y sojuzgarla. Pues por si fuésemos esparcidos, hagámonos un nombre. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Jehová ve y analiza las acciones de estos hombres. Ahora pues, toma acción Jehová y dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La consecuencia de la acción de Jehová, ¿qué fue? Esparcirlos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque originalmente eso fue lo que Dios mandó: poblad la tierra y sojuzgadla. No quedaos ahí en Sinar. Y no va a haber nombre. ¿Alguien se acuerda del constructor de Babel? Los arquitectos aquí. Los que trabajan en la construcción. ¿Alguien se acuerda de alguno de los constructores de la Torre de Babel? No hay registro. No hay nombre de estos hombres. Porque Dios se encarga de que su voluntad sea hecha. Y los medios, bueno, en este caso fue la confusión de lenguas. La confusión de lengua, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, aquí estamos representados, 17, 18 diferentes nacionalidades que existen de sobre la faz de la tierra, ¿no? Aunque veo que hay mucho colombiano. Pero gloria a Dios. De toda la faz de la tierra hay gente aquí, o de muchas de las personas de la faz de la tierra. Dios los confundió a ellos porque ellos querían hablar un solo idioma, querían retar a Dios, y Dios no se queda quieto. Bien, vemos aquí que la palabra Yahab, cuando le dice vamos, Yahab, vamos, ánimo, vamos. Sí, como dice cuando un futbolista mete un gol: ¡vamos! ¡Más adelante! ¡Sí, podemos! Sí, vamos. Versículo 3. Hagamos ladrillo, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Vamos a construir. Aquí no hay piedra porque estamos en una llanura, pero no pasa nada. Vamos a buscarnos la vida y vamos a construir esta ciudad. Y luego en el versículo 4, vamos, ya tenemos los ladrillos, edifiquemos la ciudad y coloquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Vamos a dividir este versículo del 1 al 9 en dos. La primera parte será del 1 al 4, los hijos de Adán. ¿Vale? Y la segunda parte será del 5 al 9, Dios, o los hijos de Dios. Por eso fue que mencioné Génesis 12 del 1 al 9. Porque lo que los hombres pretendían por sí mismos, sin la intervención de Dios, Dios se lo da a Abraham de gracia. Ellos: vamos a hacernos un nombre y gobernemos y hagámonos como Dios y
y todo esto, ¿no? Un solo gobierno lejos de Dios. Y Dios le dice a Abraham, ¿no? ¿Qué le dice? Toda esta tierra te la daré. Yo que soy el dueño de ella, te la voy a dar. A tu descendencia. Y todos sabemos que la descendencia de Abraham es Cristo. Lo dice Pablo en Gálatas 3. No sus descendientes, la descendencia, Cristo. Y Dios dio en la tierra a la descendencia de Abraham, la cual es Cristo, y a su pueblo, los hijos de Dios, los hermanos de Cristo, nosotros. Bien, entonces, la primera parte, los hijos de Adán. Vemos aquí que es interesante que utiliza los hijos de los hombres. En hebreo dice Adán, pero bueno, los hijos de los hombres, los hijos de Adán. Pensaron que estar juntos, estos hijos de los hombres, estos hombres pensaron que estar juntos era mejor y más feliz. Van a estar más felices. Hicieron un plan, fraguaron un plan para que así fuera. Sí, teniéndose por más sabios que Noé, o el mismo Dios cuando Dios le dijo, y creó Dios al hombre, Génesis 1:27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. De modo que aquí tenemos, primero, las ventajas que comportaba su plan de mantenerse juntos. Vamos a ver cuáles son las ventajas que comportaba el plan de mantenerse los hombres juntos. Tenían una sola lengua. Todos hablaban, como sea urdu, lo tenemos claro, no hubiésemos aprendido nunca nadie, pero todos hablaban una sola lengua. Todos tenían una sola lengua, versículo 1. Así, mientras podían entenderse bien los unos a los otros, de esa manera, como hablamos todos el mismo idioma, pues nos entendemos todos, ¿no? Así como, o sea, como todos los entendemos, y una de las cosas que la gente busca entendimiento es para también amarse. Uno no puede amar a una persona que no comprende el lenguaje. Bueno, hay más dificultades, pero cuando uno se entiende, puede llegar a amarse. Supongo que eso tendrían ellos en la cabeza, pues nos entendemos todos, nos unimos y nos amamos los unos a los otros, ¿no? O nos ayudamos mutuamente y cada vez serían más inclinados a separarse. Es que no te entiendo, ¿no? Claro, si se entendían todos no podían decir no te entiendo, porque se entendían todos, decía que tenían una sola lengua. Una sola lengua y una sola palabra, o sea, a ver cómo dice el verso 1. Una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, no habían dialectos. Todos hablaban las mismas cosas de la misma manera y todos entendían cada palabra que se decía. Esto es lo que quiere decir aquí, ¿no? Segundo, encontraron un lugar conveniente, una llanura, ¿sí? Para fijar su residencia. Aquí podemos cultivar, tomates, pepinos, patatas. Somos autosuficientes, tenemos un río Pisón. Menudo plan, tenemos todo como queremos. Tenían una explanada espaciosa y fértil, versículo 2. Vemos aquí también el método que usaron para unirse de esta manera y mantenerse juntos en una sola corporación, en un solo grupo, en una sola unidad de institución, podemos ponerlo así, ¿no? Trataron de fortificarse y la resolución unánime fue: edifiquémonos una ciudad y en esa ciudad edifiquémonos una torre que llegue hasta el cielo. Observemos aquí cómo se estimularon unos a otros a poner manos a la obra. ¿Cómo se estimularon? Vamos, hagamos ladrillo. Y de nuevo, vamos, edifiquemos una ciudad, versículo 4. Animándose mutuamente.
Eso los hacía más atrevidos y resueltos. Voy yo, vamos todos, va. Y se iban todos, ¿no? Estaban animados. ¿Qué materiales usaron en su construcción? Evidentemente no podían utilizar piedra porque estaban lejos de la montaña, estaban en una llanura, por lo tanto, una llanura fértil, y era un terreno llano, no podían proporcionar ni piedra ni argamasa, que era el tipo de construcción de aquella época. Y dijeron, vamos a buscarnos la vida, vamos a quemar este ladrillo, que sea duro, y nos edificamos hasta el cielo. O sea, no se iban a detener en su plan. Buscaron la manera de hacerlo, ¿no? ¿Qué objetivos perseguían en esta obra? ¿Cuáles eran los objetivos que estos hombres se perseguían en esta obra? Tres cosas parece ser que pretendían en esta obra. Tres cosas. La primera, parecían destinados a afrentar a Dios primeramente. Pues querían construir una ciudad y dentro de la ciudad edificar una torre cuya cúspide llegase al cielo, versículo 4, podéis leerlo. Lo que comporta un desafío a Dios. Vamos a llegar hasta Dios, ¿no? O por lo menos intentar rivalizar con Él. Segundo, esperaban hacerse un nombre y dar a conocer a la posteridad su hazaña, ¿no? Que habían existido tales hombres en el mundo. Ya hemos visto que nadie se acuerda, o por lo menos no hay registro de los nombres de esos constructores. Pero el sueño permanece, de construirse un mundo, una unión, una organización de las Naciones Unidas, con un solo idioma. Una organización mundial de la salud. ¿Y por qué lo hicieron? La tercera cosa, impedir la expansión a toda la tierra, desobedeciendo así a Dios. Entonces vemos aquí que las razones son destinados a afrentar a Dios, hacerse un nombre y impedir su dispersión. Así que los hombres, estos hombres no solo rehúsan poblar la tierra y sojuzgarla como Dios les manda, sino que también pretenden llegar al cielo. Ellos pretenden llegar al cielo, a la morada de Dios, y también hacerse un nombre. Qué orgullo, ¿no? Qué pretensión, qué vanidad del hombre. Vamos a llegar al cielo. Pero, hermanos, la palabra que dice aquí, hagamos, ashad, tiene un sentido muy amplio, pero es la misma palabra que utiliza en Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Ellos mismos dijeron, hagámonos. Y hagámonos un nombre. A mí, yo le coloqué nombre a mis hijos. Y mi esposa. Mi madre y mi padre me lo colocaron a mí. Y así hasta Adán, ¿vale? Eso siempre ha sido así. Dios le colocó nombre a Adán. Dios le manda a Adán que coloque nombre a las criaturas. Adán le coloca nombre a Eva, de parte de Dios, porque Adán, como cabeza de su mujer, le colocó Eva, ¿vale? Es una cuestión de que el dar el nombre refleja cierta autoridad. Yo tengo autoridad sobre mi hijo, por lo tanto yo le coloco el nombre. Yo no le pregunté, ¿cómo te quieres llamar? A Lucas ni a Leonid. No es así. El mayor da el nombre al menor, o el que tiene la preeminencia da el nombre, ¿no? Esto es interesante porque ellos dijeron, hagámonos un nombre, que no nos lo dé nadie, nos lo vamos a dar nosotros mismos. Este nombre nos lo vamos a poner nosotros mismos. Pues no,
Esto era para la gloria del hombre, pero la gloria de Dios no será quebrantada. Dice la palabra del Señor que a otro no daré mi gloria, a otro no daré mi nombre, a otro no daré mi gloria. El único que se puede darse nombre a sí mismo es Jehová. Y Él no va a dar su gloria a nadie, y mucho menos a unos hombres que estaban llegando a la cúspide, al cielo mismo. ¿Qué sucede aquí? Vamos a detenernos un poco, ¿sí, no? ¿Qué vemos en esto? Que el hombre pretendía tener una declaración de autonomía, como en Génesis 3, ¿no? Una declaración de autonomía de parte de lo mismo que sucedió en Génesis 3, una humanidad rebelde. El hombre se rebeló contra su Dios y Dios, ya sabéis las consecuencias. Por otro lado, vamos a ver qué buscaban ellos: buscar significado y seguridad en sus propios logros. Seguridad en sus propios logros, levantar un monumento, ¿sí?, para su propia exaltación. Pero si hay algo que se aprende de las Escrituras, es que, hermanos, hay un solo soberano universal. No hay dos soberanos. Hemos estudiado la soberanía de Dios, hemos estudiado los atributos de Dios. Solo hay un soberano universal cuya voluntad siempre prevalece. Está la soberanía de Dios, eso lo debemos estudiar siempre. Dios es soberano, nada sucede si no lo quiere Dios. No se cae un pelo si Dios no lo quiere, no nace nadie si Dios no lo quiere, y no muere nadie si Dios no lo quiere. Dios es soberano, Dios es supremo. No hay nadie que diga, voy a hacer esto sin tener en cuenta a Dios. Y puedes pretender hacerlo, pero no va a suceder si Dios no quiere. Incluso el diablo es el diablo de Dios. El diablo tiene que pedir permiso a Dios para hacer lo que hace. ¿Por qué? Ya ese es otro tema. Pero que sepáis que el diablo está sujeto a pedirle permiso a Dios. Se revela, pero Dios es misericordioso. Job. El diablo estaba dando vueltas por ahí por la tierra y vio al siervo Job y dijo, mira, claro, sí, Job, muy bueno, si tú lo estás protegiendo y todas esas cuestiones. ¿Cómo que no? Y le pide permiso a Dios para hacerle cosas a Job. Esto mismo sucede, eso sucede en el plano espiritual. En el plano material, nosotros también tenemos que tener en cuenta que nada nos va a pasar si Dios no lo permite. Por lo tanto, ¿en quién debemos confiar? ¿En quién debemos depositar nuestra confianza? En aquel que puede determinar que suceda o que no. En el único soberano universal, nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Pero vemos aquí también que aquí, en el cielo, no hay ninguna señal de alarma. En el cielo no hay alarma ante esta manifestación de soberbia. En el cielo no existe ninguna preocupación por esa manifestación de soberbia. ¿Qué está haciendo Dios en el cielo ahora mismo? ¿Qué dicen los textos de las Escrituras? ¿Qué está haciendo? Está sentado en su trono. Todo está bajo control porque Dios gobierna. ¿No? Mirad el versículo 5. La reacción de Dios a la autoexaltación humana. Veamos el versículo 5. Versículo 5 de Génesis 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de... Veamos versículo 4 y ahora veamos versículo 5. Versículo 4.
y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y Dios viene, hermano, aquí hay ironía. Sabemos que la palabra de Dios utiliza muchas veces ironía, utiliza textos que generalmente causan, al entenderlo bien, causa gracia, de verdad, pero muestra la posición de Dios delante del hombre. Entonces vemos aquí que el hombre se construye una torre que llegue al cielo, y todos orgullosos y contentos porque vamos a llegar al cielo y las torres más grandes del mundo, y se verá desde el cielo porque vamos a llegar al cielo. Y descendió Jehová. Esto no es literal. Dios no necesita bajarse de su trono para ver lo que sucede en la tierra. Pero dice aquí que descendió Jehová para ver la torre, porque allá sentado no la veía. Estaba allá y no veía la torre. Están hablando de una torre. ¿Qué torre están construyendo? Voy a bajar a ver qué torre están construyendo. No, por muy grande que sea nuestro orgullo y nuestra vanagloria, a Dios le va a tocar bajar para ver la torre que están construyendo. Vamos, descendió Jehová. ¿Tenía necesidad Jehová de descender para ver lo que sucedía? No. Pero el lenguaje aquí es importante. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. O sea, la ciudad y la torre. ¡Qué maravilla! Nosotros nos esforzamos por hacer grandes organizaciones que cubran la tierra. Y viene Jehová y le toca bajar para ver qué es lo que estamos haciendo. Por lo pequeñas que son nuestras obras. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Fíjate que les dice los hijos de Adán. De ahí la importancia de Génesis 12. Los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Aquí hay una pugna entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. La iglesia, que es multilenguaje, alabarán a Dios con una sola voz. Y los hombres que pretenden ser monolingüistas, quieren darse su propia gloria. Esto no va a suceder. ¡Qué ironía! Aquí Moisés nos dice que los constructores eran humanos. Pero sabemos que los babilonios pensaban que descendían de los dioses. ¿Habéis visto alguna vez Discovery Channel, cosas de estas, no? La civilización viene por extraterrestres. Somos descendientes de los el mundo exterior. Hay una probabilidad. Sí, eso se llama la teoría de la panspermia, ¿no? De que venimos, de que hubo un caldo de cultivo que vino en un satélite, ¡pum!, golpeó la Tierra y empezó a haber vida humana. Por lo tanto, hay vida fuera de la Tierra, y vamos a decirle a Elon Musk que construya una nave grandísima para llegar a Marte a ver, y de ahí en adelante buscar dónde está la vida. No cambian. No cambian. El hombre, en su orgullo y en su vanidad, quiere deshacerse de Dios. Pero hermanos, no van a poder. Dios está ahí. Tienen que hacer lo que Dios manda. Y si no lo hacen, las consecuencias son las que ya conocemos. El castigo eterno. Por desobedecer y por retar a este Dios. Veamos los hijos de los hombres. La ridiculez y la pretensión humana en contraste con la grandeza de nuestro Dios. Para Dios, el hombre en sí, en términos cuantitativos, es una mota.
es un granito de arena. ¿Sí? Dice que todas las naciones son como una mota, como una gota de agua. ¿Habéis visto una gota de agua? ¿Habéis visto una torre de Babel dentro de una gota de agua? Pues hay que esforzarse para poderla ver. Pues eso es lo que piensa Dios de las ambiciones de los hombres. Pero Dios tiene un plan. Dios ve y convierte a los hombres, los ve como langosta y los convierte en nada a los poderosos de la tierra, y a la tierra los hace como cosa vana, inútiles, inservibles. El hombre pretende ser independiente, autónomo, libre de Dios, y Dios le dice: pero ¿a dónde vamos a ir, muchacho? Si me dijiste, me tocó bajar para ver qué era lo que estabas construyendo, porque dijiste que vamos a llegar, a hacer una torre que llegue hasta el cielo, y me ha tocado bajar desde el cielo donde estoy yo sentado a ver qué es lo que has hecho, porque no lo veo desde acá arriba. No se ve vuestra vanidad, vuestro orgullo, no lo veo. Qué vergüenza. Hablando en un castizo, en un español de aquí, de la época, ni la ONU, ni el Foro Económico Mundial, ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la OTAN, o lo que sea que te puedas imaginar, nada, aunque parezcan torres de Babel, poderosos, grandes, ¿qué haremos, hermanos? Estos para Dios son nada, nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Si Dios considera a todas esas torres de Babel nada, igualmente nosotros tenemos que considerarlos de la misma manera. Son nada. Y aquí vemos una cosa: estas organizaciones son un problema, pero no para Dios, para nosotros son un problema. ¿Ah? Imaginaos un gobierno mundial de pecadores. Bueno, estamos viendo, se están alejando de Dios, la pedofilia, la LGTB, vacunaciones, todas estas cosas que el mundo unido quiere establecer, porque es que son ellos los que saben. Dios no sabe, Dios no tiene nada que ver aquí. Somos nosotros, los hombres, los que podemos edificar un mundo mejor. No tendrás nada, pero serás feliz. Un gobierno mundial de pecadores no es un sueño. Es una pesadilla, hermanos. Pero tenemos un Dios que gobierna sobre toda la creación. Tenemos un Dios soberano que cuida de su pueblo. Amén. Y por más que se esfuercen por quitar la imagen de Dios del hombre, no van a prevalecer. No van a prevalecer. Por eso es que en el versículo 6, ¿qué es lo que hace Dios? Versículo 6, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Versículo 7, ahora pues descendamos. Aquí lo hablamos el otro día en el grupo de hogar, era un singular en Génesis 1:26, hagamos al hombre. ¿Con quién hablaba Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Aquí la Santísima Trinidad dijo: ahora descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
compañero. ¿Ah? Y los esparció. ¿Qué sucedió? Versículo 7. Bajamos y confundamos su lengua. ¿Y qué sucedió? Bajó y los confundió. ¿Quién es el soberano aquí? Versículo 8. El Señor los dispersó y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso se llamó esa ciudad Babel, que significa confusión. Confusión. La torre. El capítulo 11 no trata de explicar el origen de las lenguas que tenemos hoy en día. ¿No? No trata de explicar el origen de las lenguas. Las lenguas, amados hermanos, son como un castigo por nuestra soberbia. Imaginaos, Bulgaria, Colombia, Brasil, Ucrania, Rusia, Rumanía. Hablemos cada uno la lengua de cada uno a ver si nos vamos a entender. A lo mejor portugués con español, un poco. Pero imaginaos, Dios confundió las lenguas porque el hombre quiso ser orgulloso. No se trata, Génesis 11, de el origen de las lenguas de hoy en día. Yo estudié un libro que se llama Babilonia, no me acuerdo. Ese, ¿cómo es? Misterio, lo leí hace como 30 años, no sé, 40, 20, no sé, 30 y pico de años. Y Babilonia, misterio religioso, y habla del origen de Babilonia, Nimrod y Semiramis y todo esto. Es súper interesante, se encuentran documentos extrabíblicos relacionados con el hecho, ¿no? Hermanos, Génesis 11 trata del orgullo del hombre, de la soberbia del hombre, en contraste con el plan eterno de Dios. El plan del hombre versus el plan de Dios. El plan de Dios, aún aquí en Babel, prevaleció. ¿Cómo lo hizo? Pues confundiendo la lengua y mandándolos a donde tenían que irse. A todo el mundo. Incluso hasta Colombia. Llegaron hasta Colombia y Brasil. Pero ¿qué sucede en Hechos 2 de los Apóstoles? Vamos a pasar ahora sí a Hechos 2 de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos 2. Sucede, para aquellos que hemos venido el jueves, ¿no, José? Que hay comparaciones, hay similitudes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Comparaciones en el huerto de Edén y Getsemaní. Hay una comparación en el huerto de Edén con Getsemaní. Aquí hay una comparación entre Génesis 11 y Hechos 2. Me preguntaréis, ¿cómo así? ¿Cómo que se parecen? Pues hay varias similitudes. La primera similitud es que habían lenguas. ¿Sí? Habían diferentes lenguas. En ambos casos. En un caso había una sola lengua y Dios las confundió y no se entendía ninguno con el otro y así empezaron a esparcirse. ¿Vale? En Hechos 2 hay muchas lenguas. ¿Sí? Muchas lenguas, y todos los galileos empezaron a hablar en esas lenguas, en esos idiomas. ¿Qué idiomas hablaban los galileos? Vamos a leerlo. Fijaos aquí, en ambos casos, en Génesis 11 y en Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. En Génesis 11 estaban juntos. No sé si unánimes, pero juntos sí que estaban. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. ¿Qué hizo Dios en Génesis 11? Bajó para ver dónde estaba la torre esa que dijeron que llegó hasta el cielo.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas que Dios confundió los babilonios, esas lenguas las empezaron a hablar los apóstoles aquí. Empezaron a hablar ellos en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, aquí Lucas tiene la perspicacia y la metodología de explicarnos qué lenguas eran. Y dice, moraban en aquellos tiempos en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí vemos también que el plan de Dios se cumple. Ellos querían estar en Sinar y Dios dijo, ustedes no se quedan en Sinar, sino que los voy a esparcir por todo el mundo y además los voy a confundir. Fuera. Y los sacó. Y aquí nos damos cuenta que sí estaban las naciones bajo el cielo, ya todas esas naciones se habían esparcido, como Dios manda. Y se hizo un estruendo y se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estos hablaban en idiomas diferentes, pero cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Increíble. Aquí se rompe esa maldición de Babel. Pentecostés es lo contrario a Babel. Y vemos aquí, estaban atónitos, maravillados, diciendo, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En que, no están hablando que nacieron en una lengua, no. La lengua es el idioma nativo, como decimos aquí, la lengua nativa. Estamos hablando, oyéndoles hablar en nuestra lengua nativa. ¿Qué lenguas nativas? Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No estaban diciendo, hagámonos un nombre, sino estaban glorificando a Dios. Estaban estos todos, de todas las naciones bajo la tierra que fueron esparcidos en algún momento, en este momento estaban todos hablando las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pues hermanos, quiere decir que el plan de Dios sigue su plan, sigue su camino. El plan de Dios sigue su camino. Dios estableció un plan y el plan se está ejecutando. Aquí vemos que se revirtió esa, podríamos decir, como maldición de Babel, pero aquí dice que para hablar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Ellos allá en Génesis 11 querían dar su nombre y ser grandes y poderosos y que todo el mundo se acordara de ellos. Pero aquí estos hombres hablan las maravillas de Dios. ¿Y sabéis qué, hermanos? Mientras allá había confusión, aquí todos entendían. Mientras allá había vanidad, egoísmo y soberbia, aquí había humildad porque todos glorificaban el nombre de Dios. El nombre de Dios prevalecerá. El plan de Dios prevalecerá. No os asustéis, manada pequeña. Al Padre le ha placido darles el reino. Lo que ellos que pretendían por sí mismos, Dios en Abraham
capítulo 12, versículos del 1 al 9, le dice a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las tribus de la tierra. Todas las tribus de la tierra, de las cuales aquí hay muchas. Y en Tarrafal, y en Ibiza, y en tantas iglesias donde se predica el nombre del Señor. Y todos cantamos las maravillas de nuestro Dios. Y sabéis que, hermanos, al final de los tiempos, nosotros aquí sabemos cómo termina la cosa. ¿Sabéis qué pasa con Babel? ¿Sabéis qué pasa con Babilonia? Capítulos 17, 18 y 19 de Apocalipsis. Cayó Babilonia, la madre de todas las abominaciones. Cayó. Capítulo 21, el capítulo 20, Dios, a través de su Espíritu Santo, en su iglesia, establece el reino, y el reino se está esparciendo. La iglesia, como dice el apóstol Pablo, somos embajadores. ¿De quién? Del reino de los cielos. La iglesia es una embajada. Entonces nosotros estamos aquí en la embajada, y necesitamos abrir más embajadas. Porque eso fue lo que mandó Dios. Y os voy a explicar por qué necesitamos ir a abrir más embajadas y más locales en otras partes del mundo. Porque, ¿qué sucedió? Y aquí otra comparación entre Génesis 11 y Hechos 2. ¿Qué sucedió? Sucede que, ¿qué hicieron los hermanos después de que sucedió esto? ¿Se fueron a dónde? A Jerusalén. Y todos estaban unidos y alababan a Dios. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y estaban todos juntos, vendían sus propiedades. Versículo 45 del capítulo 2. Y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Jesús les había dicho una cosa en Mateo 28. Lo mismo que Dios le había dicho a los de Génesis 11. Poblar la tierra, sojuzgarla. Aquí le había dicho el Señor Jesús, id y predicar el evangelio a toda la creación, a todas las naciones. Id y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Y estaban los hermanos dónde? En Jerusalén. Estaban cómodos, estaban ricos, estaban ahí todos acomodados. Y dijo: esto parece que me va a tocar otra vez una vuelta de tuerca. No voy a bajar, pero lo voy a esparcir a través de una persecución. ¿Y qué sucedió? Hubo una persecución, porque dice el Señor que empezando, ¿dónde? En Judea, Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. Bueno, esto, si se hubiesen quedado aquí, no hubiese habido evangelio hoy en día en el Arenal. Así que Dios vino arriando, que gerundió, y provocó una persecución de la iglesia para que la iglesia se cumpliera el plan que Dios les había mandado, que era ir y predicar el evangelio a toda la creación. Así que, amados hermanos, llegará el momento en el que un día no seremos 70, sino 35 otra vez. Seremos multiplicados porque habrá una nueva congregación en la cual algunos de nosotros tendremos que ir a apoyar. Pero no pasa nada. ¿Sabéis por qué? Porque así como en el capítulo 17, 18 y 19 de Apocalipsis vemos lo que le pasó a la gran ramera, a la Babel, a la Babilonia, a la madre de todas las abominaciones, también vemos en el capítulo 5, 6 y 7, 5 y 6, sobre todo de Apocalipsis, que de todas las lenguas, de todas las naciones que hay sobre la tierra, alababan y glorificaban el nombre de Dios y decían: al que era, el que es y el que ha de venir, al Dios Todopoderoso, sea la honra, la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Juan vio un reflejo de eso, pero nosotros estaremos ahí, glorificando a nuestro Dios. Así que, hermanos, cuando nos multipliquemos en esta congregación,
Tengamos en cuenta que nos veremos con el Señor en el cielo. Acordaos de mí. Ya me he cansado de pedir al Señor, Señor, con pelo, Señor. Estaremos ahí, nos reconoceremos unos a otros y diremos: amados, gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria por siempre al que está sentado en el trono y al Cordero. Conclusión. Dios puso fin a la rebelión. El plan humano siempre se va a frustrar. Amado hermano, y tú que vienes aquí que no conoces a Cristo, si tu adversario es Dios, tienes toda la de perder. Ponte a cuenta con Él. Si tu adversario es Dios, vas a perder. Si Dios está contigo, serás victorioso, aún a pesar de las dificultades. La historia de Babel es un reflejo de la lucha constante entre la voluntad humana y la voluntad divina. El orgullo y la autosuficiencia son tentaciones que nos alejan del plan de Dios. La soberanía de Dios es absoluta y su voluntad siempre prevalecerá. La rebelión contra Dios conduce al fracaso y la dispersión. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios. El Señor ha hablado a través de su palabra y debemos pensar: ¿a qué tememos? Estamos con estas torres de Babel que se están haciendo hasta el cielo, o las estamos mirando en el sentido que las ve Dios, que son como polvo y como nada. Nada. Son nada delante de los ojos de Dios. Quisiera terminar con Romanos 8:35. Desde el 33. Desde el 31, es que me gusta tanto. Realmente es desde el 28, pero bueno. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el cual es Cristo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos.